el programa de actividades de GENMAS para la mitigación de CO2 es un programa que atiende los requerimientos de Naciones Unidas y de otros sellos para la mitigación del cambio climático, reducir la temperatura media del planeta, que ha sido un programa emblemático a nivel mundial. Sobre este mismo tema, ya hace algo más de 2 años, se había hecho una primera socialización del proyecto previo al inicio del proyecto, de la construcción del proyecto. Hoy queremos hacer una segunda parte, un poco más técnica, con un auditorio más selecto, en donde queremos tomar sus opiniones sobre muchos de los aspectos que atañen directamente a este proyecto. Para la reunión de hoy, hemos programado una bienvenida general por parte del director de GENMAS, el director y gerente de GENMAS, el doctor Oliverio Cárdenas, que nos va a hablar también del rol de los municipios en los proyectos. El doctor Thomas Black luego nos va a hablar sobre temas específicos de cambio climático y cómo este proyecto incluye esos temas. El doctor Thomas Black es el director del CAEMA. Luego, muy especiales a ustedes por haber sacado este ratico de su tiempo. Un saludo muy especial al señor alcalde de Concepción, doña Nubia. ¿Me fue otra vez? Secretario de gobierno estaba por aquí, los secretarios de despacho están por acá del municipio, los municipios. Bueno, la idea con esto es lo siguiente: nosotros, ustedes como saben, una central hidroeléctrica como la que nosotros estamos construyendo, como las que estamos construyendo, son centrales hidroeléctricas renovables, o sea, que manejan energía renovable, y son centrales que no inundan grandes extensiones de tierra. Son centrales que llamamos a filo de agua, donde apenas se coloca un pequeño muro de contención y ahí se toma el agua sin represa. Esa es una ventaja que tienen frente a las centrales grandes. Entonces, gracias a eso y a otras cosas que ahorita les va a contar el doctor Thomas Black, este tipo de centrales pueden acceder a los beneficios que hay dentro del protocolo de Kioto, cambio climático, bonos de carbono, Gold Standard, que yo no voy a hablar de eso, sino que ahorita se los va a hablar el doctor Thomas. Pero esto es como para hacer una abrebocas de por qué estamos aquí. Estamos aquí pues contándoles lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo que nosotros estamos haciendo pues ayuda a la protección del medio ambiente y al desarrollo de las comunidades. ¿Cuál es la misión de GENMAS? A ver, GENMAS era lo que antes se llamaba ENGEA, Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia. ¿Por qué le cambiamos el nombre? No fue pues, digamos, un capricho del gerente. Aunque a mí en la anterior empresa también me tocó cambiar el nombre, pero ahorita no fue por un capricho, simplemente porque ENGEA es muy parecido a una empresa multinacional española que se llama ENGESA. Entonces había riesgos de confusión. Muchas veces a mí me mandaban cartas donde me decían señor Luis Oliverio, gerente ENGESA, y no es ENGESA, sino ENGEA, y ellos estuvieron primero, entonces nos tocó cambiar a nosotros el nombre, porque ellos estaban primero y tenían el nombre registrado. Entonces, para evitar esas confusiones, cambiamos ENGEA por GENMAS. ¿Por qué GEN? GEN es de generación, y más es porque, como decimos en este pendón que tenemos aquí en esta publicidad, nosotros queremos ser una empresa que genere más energía, más progreso, más desarrollo, más bienestar social. ¿Para quién? Para las comunidades en las zonas en las que nosotros participamos. Entonces, como dice nuestra misión es promover y desarrollar proyectos de pequeñas centrales de energía. ¿Qué son pequeñas centrales de energía? En Colombia una pequeña central de energía es una central que genera hasta 20 megavatios. Para que ustedes tengan pues como una idea de que son 20 megavatios, una central hidroeléctrica como Hidroituango va a generar 2.400 megavatios. O una central, por ejemplo, como Itaipú genera 14.000 megavatios. Una de las centrales, creo que la central más grande del mundo. Muy parecida, genera una cantidad de energía muy parecida a la China, a las 3 gargantas de la China. Y nosotros tenemos centrales pequeñitas que generan hasta 20 megavatios de energía. Con responsabilidad social, crecimiento económico y participación de los municipios y de los demás grupos de interés. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros grupos de interés? Son las comunidades,
los generadores, los contratistas, los proveedores, las universidades, los accionistas, ahorita le digo quiénes son nuestros accionistas, los municipios, los inversionistas y las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible. Siguiente. ¿Cómo está constituido GENMAS? ¿Quiénes son los socios de GENMAS? Porque aquí hablamos de que la estructura organizacional de GENMAS empieza con una asamblea de accionistas. Entonces, ¿quiénes son nuestros accionistas? En GENMAS nuestros accionistas son el IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, tiene el 37,5% de participación. La Gobernación de Antioquia tiene el 37,5% de participación. Ahí ya estamos hablando del 75%, o sea, el control de la empresa está en manos del Estado, tiene el 75%. Eso es bueno porque no es, digamos, o nosotros no trabajamos solo por rendimientos o beneficios económicos, sino también por buscando rendimientos y beneficios sociales y ambientales para las comunidades en las zonas donde nosotros estamos. ¿De quién es el resto? El otro 25%. Un pedacito muy pequeñito es de una empresa que se llama Prodean, que es la promotora de empleo de Antioquia, que es una empresa que ha sido apoyada por el IDEA. Otro pedacito, también muy pequeñito, es de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, pero muy pequeñito, tienen el 0,1%, más o menos. Y el resto, 24,8% aproximadamente, es de empresas asociadas a la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Entonces ustedes dicen, ¿por qué esas empresas? Porque son empresas grandes, son empresas que en un momento determinado, cuando nosotros vamos a hacer un diseño, son empresas que nos ayudan y nos hacen un diseño, unos precios, digamos, módicos, construcciones. La construcción también de pronto la hacemos con ellos, aunque también la podemos hacer con otros, pero son empresas que le garantizan a uno también tener un capital, porque de pronto la gobernación no es capaz sola, es la idea de desarrollar estos proyectos. Entonces es muy bueno hacer, digamos, como estas, ahora que se habla tanto de las alianzas públicos-privados para desarrollar proyectos de infraestructura. Entonces nosotros tenemos una asamblea de accionistas, una junta directiva integrada por 5 miembros. Dentro de los 5 miembros principales está el gerente del IDEA, es uno de los miembros principales, el gerente de Hidroituango es otro de los miembros principales, el doctor Juan Felipe Gaviria, que actúa como miembro externo, que fue alcalde de Medellín, fue gerente de empresas públicas, fue rector de AFI, ahorita está el miembro de nuestra junta directiva, el doctor John Maya, que trabajó mucho tiempo en empresas públicas de Medellín, fue gerente de la empresa de desarrollo urbano de Antioquia y ahora es el gerente de Hidroituango, también es miembro de nuestra junta directiva. Y hay un socio privado que es el doctor Efraín Osa, que es el gerente de una empresa que se llama Unión Eléctrica, que es uno de nuestros socios también, uno de los socios, o sea, uno de los miembros de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Esa es nuestra junta directiva. Obviamente ellos tienen también sus respectivos suplentes. Los respectivos suplentes están, por ejemplo, el doctor Mauricio Valencia, que es el secretario de Infraestructura, está el doctor Carlos Mario Arbeláez, que tiene también otra empresa de ingeniería, está la gerente de servicios públicos del departamento de Antioquia, la doctora Astrid Barrera, gracias alcalde, está la doctora Astrid Barrera, que también es suplente, está el doctor Kelvin Álvarez, en fin, como ustedes ven, tenemos una junta, como dicen por ahí, de lujo, una junta muy buena, para que nosotros hagamos cosas muy buenas, para que no la vamos a embarrar de pronto. O sea, tenemos gente muy buena que nos va a ayudar a que no la vamos a embarrar. Una gerencia, la gerencia pues la tengo yo, y hay 5 direcciones, donde está la dirección ambiental, que por aquí está la directora ambiental, que es Ana María Zanabria, la dirección del control interno, dirección administrativa y financiera, dirección jurídica y dirección técnica y de proyectos. Esto es lo que es GENMAS, porque otra cosa es la generadora Alejandría, que la generadora Alejandría es otra empresa que GENMAS la gerencia, pero es una empresa independiente, con personería jurídica independiente, un NIT independiente, todo es una empresa completamente independiente, que es la que está desarrollando el proyecto de la pequeña central hidroeléctrica que tenemos acá en los límites entre los municipios de Santo Domingo y Concepción y Alejandría. Siguiente. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos puesta 90.000 millones de pesos, con una capacidad de 15 megavatios. Entonces ahí, como teníamos un proyecto tan costoso, ahí sí desde el principio nos tocó buscar el socio privado. Entonces tenemos unos socios privados que tienen el 70% del proyecto, el municipio de Alejandría tiene el 5,85% y GENMAS tiene el 24,15%. ¿De dónde salen esos porcentajes? De la capacidad que uno tenga. Si uno tiene buena capacidad, pues mete plata, mete más plata. Y tiene poquita capacidad, mete poquita plata. A nosotros, pues, es una tristeza pues que en la administración anterior los alcaldes, por ejemplo, de Concepción y
y de Santo Domingo no hubieran participado. Eso no le tocó pues al alcalde, ya cuando el alcalde llegó ya esta sociedad estaba conformada y todo eso, no es culpa suya, pero es una tristeza. ¿Por qué? Porque son proyectos que son muy buenos, son proyectos que dan muy buena rentabilidad, son proyectos, mire, por ejemplo hay un proyecto en San José de la Montaña, este es un ejercicio, GenMás, Empresa de Generación y Promoción de Energía de Antioquia, es un ejercicio en el cual, por lo menos en Antioquia, no sé si de pronto ustedes en otras regiones del país conozcan, pero por ejemplo en el departamento de Antioquia es el único proyecto que hay donde a las centrales hidroeléctricas se hace partícipe al municipio como socio, no simplemente recibiendo regalías, sino que las van a recibir, o recibiendo impuestos, no, además de eso, recibiendo participación de las utilidades como socios. Es los únicos proyectos que tenemos son los que tiene la empresa de generación y promoción de energía de Antioquia. Mire las otras empresas, en su momento a empresas públicas le propusimos por qué no hacemos desarrollo de proyectos con los municipios, y ellos decían, no, es que a nosotros no está pues como dentro de nuestra filosofía que hacer sociedades con los municipios. HMB, por ejemplo, que es otra empresa que tiene centrales hidroeléctricas, todos los proyectos son de ellos, no le dan participación a los municipios. Incluso en algún momento yo hablé con el presidente de HMB y estamos pensando en la posibilidad de una central hidroeléctrica en la zona del oriente también, en los lados de Cocorná, tomar una central hidroeléctrica que hay allá, que es como 10 megavatios, y mirar cómo hacemos con esa central para darle participación a los municipios cercanos, pero es una, ellos ya tienen varias. Las otras todas son de ellos. Celsia, todos los proyectos de Celsia son de Celsia. O sea, todos los proyectos son de ellos. Hay unas centrales hidroeléctricas que ya venían de antes, como el caso de San José de la Montaña, que es una centralita muy pequeña, que es donde sí hay, mejor dicho, sí es del municipio. O como la centralita que hay en Urrao hay una central que también es como de 500 o 600 kilovatios, o sea, menos de un megavatio, también es del municipio. O en Amalfi también una pequeña central, es del municipio. En Santa Rita, en el puente del Purgatorio, ya estamos terminando de restaurar el puente del Purgatorio, de cuenta de la generadora Alejandría. Falta una cosita, lo que pasa es que eso siempre es costosito, vamos a ver si nos alcanza por una cosita, que es cambiarle el techito, porque el techo es de hojalata, y eso, pero así ha sido toda la vida de hojalata, entonces no vean que es tan pinchada, que es un techo muy elegante, teja de española. Ahí estamos viendo a ver cómo hacemos, porque está un poquito caro, pero bueno, la idea es dejarla bien bonita, como ayer afortunadamente me dijo, y no puede ahora, más adelantico, ahí vamos a ver cuándo le sacamos la plática para terminar de organizarle el techo, porque sí, lo que dicen ustedes es cierto, como es techo de hojalata, eso con la lluvia del invierno se perfora y se desplaya. No. Si no, mientras tanto le pongo un plastiquito. Le tapamos la gotera y le ponemos un plástico para que no demos. Siguiente. Bueno, aquí está el pontón, que mire cómo era, mire la diferencia ayudando en nuestro proyecto de MDL. Bueno, muy buenos días. Gracias por venir. Nos sentimos muy en casa aquí en Alejandría, como con todo Juan. Estuvimos hace un par de años en la primera presentación, tal vez algunos de ustedes estuvieron, y vinieron más de 120 personas a ver la presentación inicial del proyecto. Dame aquí, Juan, que está amable. Nuestro rol en este proyecto es la certificación de este proyecto en términos de su mitigación del cambio climático. Este proyecto, como lo indicó el gerente de GenMás, el doctor Cárdenas, como genera energía renovable, cuando ella inyecta esa energía renovable al sistema interconectado nacional, por reglamento nacional, esa energía limpia, cero emisiones, desplaza en la red, en el margen de la red, generación fósil térmica. Así podemos certificar que el proyecto está reduciendo una cantidad de CO2 anualmente del sistema interconectado colombiano, y nuestro rol es formular el proyecto, certificar el proyecto, registrar el proyecto usando metodologías de Naciones Unidas y asegurar que este proyecto se puede presentar al mundo como un proyecto cero emisiones, certificado con metodología de Naciones Unidas, generando certificación bajo el Gold Standard, que es la certificación de oro, la mejor certificadora. El interés del grupo de GenMás es que estos proyectos queden
perfectamente certificadas con su reducción de emisiones de CO2, con sus beneficios ambientales, sus beneficios sociales, porque esto es una empresa que desarrolla proyectos impecables, socialmente, ambientalmente, y el caso del cambio climático es de gran importancia. Nuestro rol es evaluar eso, cuantificarlo, certificarlo y ayudarlos a reportar anualmente cuántas toneladas de CO2 estamos reduciendo de las emisiones del sistema colombiano de generación de energía. El propósito es un programa de actividades. El programa de actividades es múltiples proyectos unidos, el mismo tipo de proyecto. En la medida que se van agrandando el número de proyectos, se van uniendo a este programa de actividades que certifican la mitigación del cambio climático, ¿sí? Ya sabemos los detalles de GENMAS. En estos proyectos, cada proyecto básicamente es el mismo. Usan ríos, áreas de montaña y la gravedad en áreas montañosas para generar energía eléctrica mediante estos tiros de agua, digamos. El objetivo hoy es presentar estos proyectos, en este caso el proyecto de Alejandría, a los líderes de la comunidad. Como les indiqué, ya lo presentamos en grande a los miembros de la comunidad. Hoy el objetivo es trabajar con los líderes, los más informados, los representantes de la comunidad, con el fin de, digamos, presentarles estos proyectos ya a nivel muy técnico, los expertos técnicos y ambientales encargados por GENMAS, y en mesas de trabajo, al final del día, uno acá y uno allá, vamos a establecer una serie de indicadores sociales y ambientales que consideramos relevantes para hacerle seguimiento a estos proyectos en el tiempo. Entonces, anualmente vamos a reportar ante Naciones Unidas, ante el Gold Standard, ante el Ministerio del Ambiente, ante CORNARE, ante el Ministerio de Energía, cómo estamos reduciendo CO2, apoyando la lucha contra el cambio climático de Colombia, y también vamos a medir ciertos indicadores que ustedes como grupo consideren relevantes para hacerle seguimiento a los proyectos. Muy brevemente, el tema del cambio climático, ustedes lo ven todos los días en los medios de comunicación, en los periódicos, pero algunos datos de IDEAM, que es la entidad encargada de medir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como los procesos de mitigación del cambio climático, como los procesos de adaptación al cambio climático. Los impactos en Colombia van a ser muchos. Ya creo que hay consenso que no vamos a poder controlar el aumento en temperatura de 1.000 grados. Creo que es un consenso que va a ser más. En Colombia, pérdida de biodiversidad, de ecosistemas estratégicos, desertificación de tierras. Se van a afectar servicios urbanos, servicios de transporte. Posiblemente podemos tener una disminución en la oferta energética, afectación de agua potable, etc. El símbolo grande en nuestro país es la pérdida de nuestros glaciares, ¿verdad? La tasa de pérdida es entre 3 a 5% por año. Entonces, 2030, 2040, 2050 es como el límite que está dando IDEAM con respecto a los glaciares del país, que es una pérdida de gran importancia para el país, digamos. Muchas partes del país van a sufrir cambios en temperatura en la alza muy fuertes. Ahí mostraba en el mapa de IDEAM las partes marcadas en rojo, van a ser mucho más calientes que la norma, digamos. En algunas partes del país vamos a ver afectado el recurso de nuestra agua bendita, que tenemos tanta en este momento, pero va a ser afectada en muchas partes, digamos. ¿Cómo vamos a mitigar? El gobierno de Colombia está muy comprometido con la mitigación del cambio climático.
como gobierno, como ministerios e institucionalmente está tomada la decisión que queremos apoyar a todos los países del mundo en mitigar las emisiones de cambio climático, digamos. Entre las actividades principales en Colombia, utilizar energías alternativas. ¿Por qué? Porque la gran fuente de emisiones de CO2, metano y otros gases de efecto invernadero vienen de la generación de energía con fuentes fósiles. Colombia no tanto. Tenemos en la red un 33% de la capacidad es térmica, pero en el mercado un 80% es hídrico. Tenemos un margen que es fósil, pero en la medida que vamos aumentando energías alternativas, especialmente energías alternativas muy bondadosas en términos ambientales y sociales, vamos avanzando en un desarrollo sostenible bajo el carbono, que es la meta del gobierno. Entonces, aquí está el espacio del programa de actividades de mitigación de GENMAS, que vamos a cuantificar y certificar con la ayuda de ustedes en este proceso. Esta es una gráfica del Sistema Interconectado Nacional. Las ahí interactúan con las hidros para abastecer la demanda de energía del país. Por reglamento, en la medida que las generadoras, las hidros de GENMAS, se construyan, se implementan e inyectan esa energía cero emisiones a esa red, en el margen de esa red, el sistema de despacho reduce la demanda por generación fósil. Y así podemos cuantificar exactamente por kilovatio hora que ellos generan cuánto es la reducción en emisiones que aportamos a la lucha de cambio climático. Ese es el rol de los estimados. Vamos a certificar este programa con el mejor estándar de certificación, que es el estándar de oro. Vamos a usar metodologías de Naciones Unidas, lo más riguroso para hacerlo, con auditores acreditados por Naciones Unidas. Y los primeros proyectos que van a ser certificados van a ser Sonsón, Alejandría y Liborina. Para estos tres proyectos hemos estimado con la metodología de Naciones Unidas que anualmente casi 62.000 toneladas de CO2 podemos desplazar del sistema de generación nacional. Eso es una cantidad significativa, especialmente para esos tres proyectos que todos son de menos de 15 megavatios de capacidad nominal instalada, digamos. Este programa de actividades formalmente inicia en junio del 2012. Como indicó el señor gerente, hay amplio acceso a participar. Si ustedes identifican una fuente hídrica nueva, les indican a ellos que hay una posibilidad de generar energía. O sea, cada nueva idea viable en términos ambientales y sociales puede entrar a este programa y ser certificado bajo el programa. ¿Sí? El coordinador de este programa de actividades de certificación es GENMAS, y estamos socializando de esta manera en todos los diferentes municipios, todos los diferentes municipios del país y con los ministerios a través de la prensa, con la página web del CAIMA, que le vamos a presentar después, y estamos dejando, digamos, un método muy claro de peticiones, quejas, reclamos, recomendaciones en cada municipio que te va a detallar después Ana María, digamos. En Colombia, reducir la cantidad de emisiones de CO2 de Colombia. Cada kilovatio de energía va a ser cero emisiones certificado por Naciones Unidas. Aporta mayor estabilidad en la frontera de las redes. Promueve inversión energética en los municipios, como indicó el gerente, y permite que ellos puedan ofrecer al mercado energía certificada como cero emisiones. Pueden ofrecer con esa energía los certificados de reducción de emisiones que algunos compradores ahora están buscando en Colombia. Ojalá aumentando el valor de la venta de esa energía. Las instituciones de seguimiento, que para el caso de este proyecto en Alejandría consideramos relevantes de seguir.
Cuando entraron les dimos una encuestica sobre este programa de actividades. En la medida que van escuchando las presentaciones, son 6 preguntitas. Queremos que vayan diligenciando esa encuesta para entregar en las mesas más tardecito. ¿Cuáles son los indicadores que vamos a discutir? A ver si son relevantes en el caso específico del proyecto de electricidad. Calidad del aire. En la percepción de la comunidad, el proyecto, como lo están desarrollando, afectará la calidad del aire. Segundo, calidad y cantidad del agua. El proyecto afectaría la calidad o la cantidad del agua. Tercero, condición del suelo. Cuarto, otros contaminantes. Genera otros contaminantes de preocupación. Biodiversidad. El proyecto afectaría la biodiversidad positivamente o negativamente. La calidad del empleo. El bienestar. El acceso a servicios de energía. Capacidad humana e institucional. ¿Aporta o no aporta? Generación de energía y generación de rentas. Acceso a inversiones. El proyecto aporta transferencia de tecnología y autosuficiencia tecnológica a la región. Esos son los indicadores del Gold Standard, del estándar de oro, sociales, ambientales, que queremos discutir uno por uno. Juan va a manejar una de las mesas acá, yo voy a manejar las otras, el otro, y cada mesa va a trabajar 6 indicadores. Muy bien, eso es el objetivo del triángulo en el proyecto con ustedes, y agradezco su atención sobre eso. Muchas gracias por su asistencia al evento. Bueno, les voy a resumir más o menos como los beneficios sociales y ambientales que tenemos pues en este momento a través del POA y de la ejecución de los proyectos que estamos desarrollando. Es muy importante resaltar en primer lugar que todas las actividades que realiza el hombre, ¿cierto?, entre ellas la generación de energía, tiene impactos ambientales y sociales que se pueden ver de forma que podrían ser negativos o positivos, ¿cierto? En el caso de las pequeñas centrales hidroeléctricas, que es el caso de la PCH Alejandría, ¿cierto?, y de las PCH, que son como los proyectos energéticos que nosotros nos dedicamos a diseñar y a construir, tienen una ventaja frente a las grandes centrales hidroeléctricas tipo Guatapé que tienen reservorios o embalses, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Estas pequeñas centrales hidroeléctricas requieren un área de intervención de cuenca muy pequeña, ¿cierto? Entonces, las obras que empleamos, ustedes se van a dar cuenta cuando terminemos la construcción, que por ejemplo nosotros necesitamos solamente el área de captación para hacer los desalenadores, la captación, los portales del túnel, finalmente ya después viene el túnel de conducción y la casa de máquinas. Entonces se afectan en muy pocas áreas de la cuenca a nivel de infraestructura. También se caracteriza por una captación a filo de agua, que cuando hablamos de filo de agua son las centrales que no tienen un almacenamiento de agua de más de 24 horas, ¿cierto? Entonces nosotros no vamos a tener embalse, no vamos a inundar áreas, no vamos a desplazar personas que vivan cerca de la zona pues, donde se construye la central, ¿cierto? Esto nos beneficia frente al hecho de que se evitan daños a nivel hidrológico en la cuenca, ¿cierto? Porque la intervención es más pequeña, entonces no hay cambios profundos en la hidrología, la limnología. También hay una parte importante y es que no estamos generando metano ni dióxido de carbono, que son dos de los grandes gases de efecto invernadero y que se producen en los embalses por la descomposición de la materia orgánica que queda al momento de hacer la inundación. Bueno. Algo muy importante que ya les había resaltado Tomás es que al ser proyectos de energía renovable,
estamos sustituyendo otras fuentes de generación de energía, por ejemplo, en energía térmica, que es a base de carbón o combustibles fósiles, que generan mayor contaminación que las hidroeléctricas. Hay algo muy importante y es que se estimula la transferencia de tecnologías limpias y la generación de energía renovable. Aquí yo les pongo como ejemplo algo que queremos implementar en la PCH Alejandría, y es en la casa de máquinas instalar paneles solares para el autoconsumo de energía, ¿cierto? A pesar de que es una central hidroeléctrica a filo de agua, lo que queremos nosotros es, con estos paneles, evitar tener una planta de emergencia, ¿cierto? Una planta de emergencia de diésel o de combustible, ¿cierto? Y utilizar de forma permanente la energía que se va obteniendo y se va generando con los paneles solares. Esto pues es la primera central que queremos, en la que queremos implementar esto. Y hay algo muy importante también, y es que nos interesa capacitar y que la gente conozca lo que estamos haciendo, que aprendan sobre centrales hidroeléctricas, que aprendan sobre paneles solares y otras formas de energía limpia que se pueden implementar. Otro tema importante es que la generación de energía hidroeléctrica no produce una contaminación del recurso hídrico como tal. Antes lo que se hace es una limpieza del agua antes de llegar a la turbina. Hay unos desarenadores donde se limpian, se le quitan los sedimentos que trae el agua, y en el proceso de turbinado el agua se oxigena. Entonces en realidad se vierte con mejores características de las que entró en un principio el proceso. También tenemos la parte del plan de manejo ambiental y del plan de monitoreo y seguimiento. Esto pues la mayoría de ustedes ya lo conocen porque aquí hemos hecho varias socializaciones, pero de todas maneras ahorita Eliana, nuestra compañera, les va a presentar también algo sobre el tema, pero les va a hacer como un resumen. Ustedes saben que la PCH Alejandría cuenta con una licencia ambiental y por tanto se formuló un estudio de impacto ambiental que trae consigo el plan de manejo ambiental. Estos son un montón de fichas, ¿cierto?, que tratan los aspectos biótico, físico y social, ¿cierto? ¿Qué buscamos con esto? Tener un montón de programas, ¿cierto?, y definir como las actividades que vamos a implementar y que estamos implementando en este momento durante la construcción y durante la operación del proyecto. Aquí, por ejemplo, hay planes de revegetalización, ¿cierto?, y de reforestación. Nosotros en este momento, por obligación del plan de manejo ambiental, por ejemplo, debemos reforestar 13 hectáreas aproximadamente. En un convenio con la Alcaldía de Alejandría y con Cornare, estamos revisando, pues estamos ya mirando para realizar una reforestación de 40 hectáreas, comprando los predios que hay en el nacimiento de una quebrada que se llama Novillales y que ha sido muy afectada por la deforestación y que ha disminuido mucho el caudal. Esta quebrada es un afluente del río Naro, ¿cierto? Otros programas, por ejemplo, que tenemos sería el plan de todo el tema de manejo de residuos sólidos. También, por ejemplo, nosotros el año pasado apoyamos financieramente al programa de manejo de residuos sólidos que tiene la Alcaldía de Alejandría, ¿cierto? Tenemos también el plan de monitoreo y seguimiento, que es con el que nosotros verificamos que sí estemos implementando adecuadamente el plan de manejo ambiental. Ya ustedes se han dado cuenta que hemos hecho monitoreos, por ejemplo, de calidad de aire, hemos hecho monitoreos hidrobiológicos, de fauna y flora. Incluso hace poco se les expuso el resultado del monitoreo de fauna y flora. Otro tema muy importante es que se fomenta el desarrollo de la economía local, generando el empleo y la capacitación de las comunidades. Como ustedes saben, hicimos al inicio, cuando íbamos a empezar con la construcción y la adecuación de vías, se hicieron unos sorteos con las comunidades del área de influencia para vincular personal. En este momento estamos esperando que inicien las obras civiles de Bocatoma, de la parte de captación, los portales del túnel, en fin, ya como la obra grande, ¿cierto?, para hacer otro proceso de selección de personal, volver a
a presentarle este listado al constructor y que podamos ir empleando nuevamente mano de obra de los municipios del área de influencia directa. Yo soy la residente civil por parte de Generadora Alejandría. Les voy a dar pues como una descripción general de la parte técnica, tratando de que no sea muy técnica para que todos entendamos pues el lenguaje. Entonces, como ya habíamos hablado, estamos localizados en el área de influencia directa, que son los municipios de Alejandría, Santo Domingo y Concepción, directamente en las veredas de Remolinos, Fátima y Los Naranjos. Aquí vemos pues como un planito de la ubicación. Vamos a mostrarles como unas características generales del proyecto. Como ya también he mencionado, entonces la capacidad de las centrales de 15 megavatios, el caudal del río mensual es de 16,6 y el que tenemos nosotros licenciados y de diseño es de 16 metros cúbicos por segundo. Vamos a tener una energía media anual de 97,52 gigavatios hora año. Más adelante mostramos los esquemas, aquí les voy a dar como los datos y más adelante les explico cuál es cada estructura. Entonces tenemos una captación, como decíamos todos, no es una represa, no vamos a inundar, tenemos una captación que se llama filo de agua, consiste en una estructura en concreto macizo y tiene una reja en la parte superior de 30 metros por 2,4 de ancho, en donde se va a hacer la captación. Al lado de ella vamos a tener un canal en donde vamos a sacar las gravas o las piedras que lleguen a la central, se sacan por ese sitio. Y en ese mismo punto tenemos una compuerta para poder garantizar a la corporación y a la comunidad el vertimiento del canal, del caudal ecológico de la reglamentación. Pues. Bueno, tenemos también entonces esa presa que les hablaba en concreto macizo, tiene una altura de 5,5 metros, pero solamente vamos a ver 3, el resto va a estar por debajo, digamos que del nivel normal del río. Y va a tener 30 metros de longitud que abarca pues de lado a lado el río Nare, que es el río que estamos captando. Más adelante tenemos un canal por donde esa agua que vamos a captar por esa reja va a circular y va a llegar a los desarenadores que, como les decía Ana, sirven para quitarle todos los sedimentos para que no vayan a afectar las estructuras de generación más abajo en Casa de Máquinas. Esos desarenadores son 2 unidades, cada uno con una capacidad de 8 metros cúbicos para garantizar los 16 que tenemos otorgados por licencia y tienen una longitud de 65 metros. Al final de estos desarenadores ya tenemos un tanque en donde se disminuye la velocidad del agua y ese tanque es el que finalmente me va a conectar con el túnel que me va a conducir hasta Casa de Máquinas. Ese tanque tiene una longitud de 16,7 metros y un ancho de 5 metros. Normalmente va a funcionar con una altura del agua de 7 metros en promedio. La diferencia de alturas entre donde cojo el agua hasta donde la vierto, que es la que realmente me da la capacidad de generar la energía, es del orden de 110 metros. Bueno, después de ese tanque donde ya viene el agua limpia, que viene con menor velocidad, vamos a conducirla por un túnel de 1940 metros de longitud que tiene varios componentes. En la primera etapa es un túnel en roca, viene revestido en concreto y tiene 1442 metros de longitud. De ahí pasa a una tubería metálica, la que me ayuda a disminuir el diámetro que venía de 3 metros a 2,5 metros. Esa tubería metálica tiene una longitud de 63 metros y ya finalmente terminamos en una tubería GRP, que es esa de fibrocemento que vemos mucho por ahí ya transitando en camiones grandes, ¿cierto? Bueno, ese último tramo tiene 435 metros y los últimos 135 de esos los vamos a ver en la montaña. El resto no lo vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Las obras de derivación, que estamos hablando de la captación, los desarenadores y el tanque, que lo vamos a ver cerca al puente de la Sabina, más abajo del puente de la Sabina. Y ya finalmente ese túnel de conducción nos lleva a la Casa de Máquinas, que la veremos en la vereda del Remolino, en los predios que antiguamente, de nosotros, que antiguamente eran de don Hilberto Metauti y don Carlos Restrepo, el exalcalde de Santo Domingo. Esa Casa de Máquinas, como les decía, va a ser superficial, va a tener una longitud de 43 metros, un ancho de 12 y una altura de 19.
Allí nos vamos a encontrar 2 equipos de generación, cada uno de 7,5 para generar los 15 que tenemos pues ya desde el principio les habíamos comentado. Va a tener unas turbinas, unos generadores, todo el equipo pues, de generación, los equipos electromecánicos, va a tener unos tableros de control, va a tener el tema de comunicaciones, el tema de red contra incendio, bueno, en fin, otros temas pues ya como el funcionamiento, refrigeración de los equipos. Y tenemos una línea de transmisión que finalmente la casa de máquinas, por medio de esta línea, vamos a llevar la energía generada a la estación El Limón, que es de empresas públicas. El caudal ecológico que les comentaba que se va a regular al lado de la captación. En el canal del grabador, la resolución salió fue otorgada con un caudal variable que va desde 0.86 metros cúbicos por segundo hasta 2,84. Ya le han comentado que el estudio de impacto ambiental es un documento el cual se le entrega a la autoridad ambiental, en este caso CORNARE, para obtener la licencia. ¿Qué contiene ese documento? En ese documento se va a encontrar la localización del proyecto, los análisis del componente socioeconómico, biótico, físico y los posibles deterioros que estos componentes pueden presentar en caso de en el desarrollo de la ejecución de la obra. Asimismo, también se presentan las medidas de prevención, de mitigación, de corrección y compensación de esos impactos que genera el proyecto a esos componentes. También se encuentra el programa de monitoreo, que es el seguimiento que se le hace a esos impactos que nosotros encontramos en su momento. Siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre la ubicación geográfica. El proyecto está ubicado en el oriente antioqueño, en la jurisdicción de los municipios Concepción, Alejandría y Santo Domingo, en las veredas Fátima, Remolinos y Los Naranjos. Siguiente. Vamos a definir las áreas de influencia. Las áreas de influencia es aquellos sectores y municipios o veredas donde se realizan las obras del proyecto. Estas áreas de influencia a su vez se dividen en área influencial directa e indirecta. La área influencial directa es aquella donde se están manifestando los impactos, o sea, donde se está ocasionando un efecto por el desarrollo del proyecto, mientras que el área de influencia indirecta es hasta donde trasciende ese impacto. Entonces, para el componente físico y biótico, el área de influencia directa es aquella donde se desarrollan las obras directas del proyecto, que es la zona de captación, casa de máquinas, depósito, vías de acceso. Mientras que para el componente social, el área de influencia directa son las veredas donde se desarrollan esas obras. Entonces, en este caso particular, las 3 veredas que le mencioné anteriormente. Mientras que el área de influencia indirecta son los 3 municipios en los cuales se encuentra el proyecto. Siguiente. Bueno, para poder desarrollar este estudio, nosotros debemos de realizar unas metodologías dependiendo del campo que se esté evaluando. Entonces, para el componente físico, que comprende el área de geología, el relieve, la hidrología y los usos de agua, se hicieron las metodologías adecuadas como un trabajo de campo. En el caso de los usos de agua, la información de concesiones por CORNARE. Para el estudio físico se hizo un análisis de laboratorio, los procesamientos de datos. Para la parte biótica se hicieron los monitoreos de flora, fauna, comunidades hidrobiológicas. Se hizo este trabajo en todos los sitios donde se va a desarrollar el proyecto. Para la parte socioeconómica se estudiaron las veredas Los Naranjos, La Fátima y Remolinos, igual los municipios. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los pobladores de estas veredas y se hizo un estudio de observación participativa. Siguiente. ¿Qué resultados se obtuvieron? Siguiente. Dentro del estudio de geomorfológico y geológico, se encontró que el terreno se encuentra ubicado dentro del batolito antioqueño. ¿Qué significa esto? Que esta estructura es una roca
muy estable y por tanto las actividades de la obra no afectarán este terreno o no serán muy afectadas. Siguiente. Bueno, con respecto a los usos del agua, nosotros encontramos que en la parte del tramo semiseco o el caudal ecológico que queda allí no se encuentra ninguna captación de agua. ¿Por qué? Debido en esta zona geológicamente, tiene una morfología muy encañonada que no permite el establecimiento de captaciones artesanales. Entonces, allí se verificó en el trabajo en campo que no existían captaciones para uso doméstico o para uso pecuario. Además, se consultó a la autoridad ambiental de Cornare, en este caso particular, y no hay concesiones adjudicadas ante la entidad, ni tampoco se habían adelantado concesión. Por tanto, en este proyecto particular no existen captaciones en el tramo del lecho seco del proyecto. Con respecto a las aguas subterráneas, el techo de túnel que habló ahora Andrea, allí se encuentran 8 caños, los cuales son alimentados por el agua lluvia o por escorrentía, y solo en los momentos de invierno estos se llenan de agua. Se hizo el respectivo estudio pues del impacto de estas aguas subterráneas y se obtuvo que en la construcción del túnel 16 litros de agua podrían pasar de esa infiltración. Como tampoco se evidenció captaciones debido a hacer un flujo de agua intermitente, a nadie le sirve pues en algún momento quedarse sin agua, se estimó que la población no iba a ser afectada y esta agua que iba a pasar es un flujo de agua más bien bajo. Con respecto al estudio de hidrología, se estudió las estaciones meteorológicas cercanas al área del proyecto. Ustedes en esta tabla pueden observar las diferentes estaciones que se estudiaron y se tomaron los reportes de 20 años, ¿sí? Para poder saber cómo se comportaba el río Nare a través del tiempo, cómo aumentaban y disminuían los caudales en los diferentes periodos climáticos, y también se obtuvo los datos de la estación El Viento, el cual están avaladas por la entidad ambiental, y de esta manera con un cálculo diario se pudo obtener el caudal ecológico que se va a dejar en ese tramo semiseco. Entonces, con todos esos análisis, verificación en campo y las modelaciones, se obtuvo que el caudal ecológico y aprobado por la entidad ambiental fue de 2.39 metros por segundo. Este caudal es variable, o sea, no se va a mantener en 2.39, sino que va a tener un exceso de 1.8. ¿Ese exceso de dónde va a provenir? De lo que se sobrepase del ASU, o sea, de lo que se pase de esta estructura, y también de lo que lo alimentan las fuentes de agua que quedan en este tramo de 3.8 kilómetros. ¿Cómo se va a garantizar ese caudal ecológico? Ese caudal ecológico se debe garantizar, primero, hay unas compuertas los cuales están regulando esa entrada de agua, y segundo, se debe de hacer unas mediciones a ese caudal, un aforo, monitorear este tramo periódicamente, y de esta manera se corrobora que se está garantizando este caudal ecológico. ¿Por qué este caudal? Se determinó que este caudal, las comunidades hidrobiológicas, los peces, la fauna que puede alimentarse de esos peces, puede sobrevivir en esa corriente, a ese caudal. Bueno, con respecto a la parte biótica, dentro de las coberturas vegetales, en el proyecto general se observa que ha habido intervención antrópica, o sea, antes de llegar el proyecto a realizarse las obras del proyecto, ya se evidenciaba que la existencia de bosques era nula. ¿Sí? Solo se conserva alrededor del río Nare una vegetación secundaria o rastrojos,
También se observa que por el sector de casa de máquinas principalmente está dominando los pastos con espacios naturales, los cuales son árboles aislados, pequeños rastrojos, mientras que en captación se observa que hay un mosaico de cultivos de plátano y espacios naturales. Es importante resaltar que a pesar de que hay una intervención antrópica previa en el área del proyecto, se tienen los programas de inversión del 1% al mejoramiento de la cuenca, que fue lo que les habló ahora Ana, que iban a reforestar ciertas hectáreas, y también se va a promover las orillas del río Nare, enriquecimiento de estos rastrojos. Siguiente. Bueno, dentro de esos rastrojos que yo les mencioné se encontraron especies importantes o especies que se encuentran vedadas por la Corporación Autónoma Regional Cornare y por veda nacional, que es el Inderena, y dentro de ellos se encuentra el helecho arbóreo, o palma ova, o helecho marrane, o helecho, no recuerdo el otro nombre. Vemos esporádicamente estos árboles también, olla de mono, el chocho y el algodoncillo. O sea, a pesar de esa intervención encontramos unas especies importantes, las cuales por eso se hace esa intervención de mejoramiento de esas coberturas vegetales dentro del plan de manejo. Siguiente. Bueno, con respecto a la fauna, dentro de la fauna se encontraron especies que principalmente están habitando los lugares perturbados, ¿sí? Se encontraron 6 especies de anfibios, 6 de reptiles, 10 especies de mamíferos, y con las aves sí se obtuvo un valor mucho más alto, que fueron de 110 especies. Entonces miren de que a pesar de que hay una gran intervención de las horas del proyecto, hay fauna que está visitando los alrededores de esta obra. Siguiente. Bueno, a pesar de que un gran número fue de especies que se encuentran adaptadas a las áreas perturbadas, se encontró un 5% de especies que son endémicas o que tienen una importancia ecológica. Dentro de ellas se encontró el ave, el cacique candela, que es el que vemos en la fotografía del medio. Encontramos anfibios que se encuentran endémicos, no se hallaron ninguno amenazado pues por las entidades que se encargan al respecto, y nosotros no lo referenciamos, pero la comunidad nos informa de la existencia del tití gris y de la nutria en el río Nare. Entonces, esas 2 especies tienen una categoría especial. Siguiente. Bueno, con respecto a las comunidades hidrobiológicas, que son aquellas que están habitando en las fuentes de agua, encontramos 7 especies de peces, y dentro de estas sobresale la zabaleta, pues, que es uno que la comunidad sabe y que se reconoce el río Nare la presencia de esta especie. Las demás especies fueron capitanes o coronchos, que viven adheridos a las rocas. También encontramos una riqueza de macroinvertebrados relativamente alta y de perifito, que son simplemente las plantas microscópicas o acuáticas que están habitando en el río Nare y que sirven a su vez de alimento a otras especies de fauna. Con respecto a estos animales, encontramos que los macroinvertebrados son indicadores de aguas, y el resultado arrojado fue que el río Nare presenta aguas limpias y poco contaminadas. Siguiente. Con respecto a la caracterización social, en el área de influencia directa, que son la vereda Fátima, Remolinos y Los Naranjos, encontramos que la comunidad se encuentra concentrada principalmente en la vereda Fátima, la cual está ubicada en el municipio de La Concepción. Le sigue la vereda El Remolino, y donde se encontró un menor número de habitantes o pobladores fue en la vereda Los Naranjos. Siguiente. Con respecto a la caracterización socioeconómica, la dimensión cultural de estas veredas, la vereda Remolinos, principalmente están los pobladores dedicados a la actividad agrícola.
y también, aunque en muy baja escala, la actividad minera artesanal, y también se evidenció la presencia de unas mini dragas. Mientras que en la población de la Fátima y Naranjos, las actividades son principalmente agrícolas, con los cultivos de frijol y caña, y pecuarios. Dentro del sector socioeconómico se considera al sector turístico debido a la belleza del paisaje y del entorno natural, y principalmente por las caídas del Velo de Novia y el Salto de la Sabina, los cuales a su vez son como referentes culturales de la vereda Remolinos. Bueno, con respecto a la evaluación de impacto que encontramos, debido al desarrollo de las obras del proyecto, se van a afectar los componentes agua, probablemente por el incremento de sedimentos y la disminución del caudal del río. También el efecto tiene efectos el componente aire por el incremento de partículas de polvo y de ruido que se genera durante la ejecución de la obra, y el componente suelo sobre el deterioro el cambio de las características físicas del suelo, como la permeabilidad, textura, sus propiedades químicas también, y pérdida de áreas expuestas por los procesos erosivos. Siguiente. Debido a los impactos que yo les hablé ahora con el componente físico, el proyecto está implementando algunas medidas para mitigar estos efectos. Entonces, para las actividades que tienen dentro del programa del control de erosión y arrastre de sedimentos, ellos han realizado la revegetalización, tienen programado la construcción de desarenadores, la construcción de disipadores y escoles de las alcantarillas, la conformación de los depósitos de materiales con bermas y cunetas en geomembrana. Están desarrollando la construcción de tramos en vía de pavimento rígido sobre los lugares donde la zona es muy pendiente. Además de esto, están desarrollando el cubierto de arena, de petros, o cuando la volqueta está transportando estos materiales petros con lonas para evitar que las partículas de polvo se vayan al aire. Y de otra manera están realizando los monitoreos de aire cada 6 meses y de ruido durante las obras del proyecto. Están desarrollando los programas de calidad de agua y calidad de agua físico-química y biológica. Siguiente. Entonces aquí vemos algunas fotografías de las actividades que ellos están implementando. Entonces vemos la parte de talud de las vías revegetalizado, los refuerzos de trinchos, los disipadores de entrada a la alcantarilla y el trincho perimetral en madera geotextil para evitar que la arena pase al otro lado. Siguiente. Con respecto al sistema biótico y social, los efectos que podrían desarrollarse con la obra, con la flora, la pérdida pues, de cobertura debido a las obras asociadas. Con respecto a la fauna sería el deterioro del ecosistema acuático y el deterioro de hábitats terrestres. Dentro del aspecto social tenemos efectos positivos como la generación de empleo, hay afectación paisajística, también hay un efecto por el tránsito de maquinaria pesada, y también vemos el mejoramiento de calidad de vida. Entonces, con estos impactos dentro del plan de manejo se realizan medidas para mitigar esos efectos, los cuales viene desarrollando el proyecto con las actividades que les mencionaron ahora de mejoramiento pues, de las vías, o sea, el mejoramiento de calidad de vida para ustedes, la generación de empleo. También se tiene el monitoreo de fauna y flora, con el cual se está evaluando si está incrementando o disminuyendo la diversidad. Con respecto, siguiente, a la fauna acuática, en este caso particular los peces, también se deben de desarrollar medidas para proteger las especies que están habitando allí. Sin embargo, es importante resaltar que en ese tramo semiseco, que son de 3.8 kilómetros, de
5 monitoreos que se han realizado, allí no se han capturado especies de peces. Sin embargo, en captación y en casa de máquinas sí se ha evidenciado captura de peces. Entonces, donde se va a presentar el caudal ecológico, que es en ese tramo semiseco, allí no hemos encontrado peces hasta el momento. En caso tal que se encuentren especies ícticas, se deben realizar las respectivas actividades que mencionamos acá para de esta manera garantizar la supervivencia de ellos, que es el rescate de estos individuos y trasladarlos a aguas abajo de casa de máquinas, para de esta manera garantizar la supervivencia de los peces. Las actividades que nosotros mencionamos acá han sido realizadas exitosamente en otros proyectos hidroeléctricos, incluso en otros países como Panamá, y de esta manera se ha garantizado la supervivencia de peces. Lo que sí les repito es que hasta el momento no se ha encontrado en el tramo semiseco especies de peces. Esta actividad se entraría a ejecutar en caso de encontrar individuos en este tramo. Bueno, como manera de conclusión y repasar de una manera general aspectos relevantes por el desarrollo del proyecto, es importante informarles acerca de existen usos competitivos de los recursos en el área de ubicación del proyecto, de qué naturaleza y qué tan severos son. Durante el trabajo de campo se constató que en el área del proyecto no hay tomas de agua, en este tramo semiseco no hay tomas de agua, por tanto no hay un uso ni se va a afectar a estos pobladores si se disminuye el caudal, ¿sí? Porque no hay usuarios de agua en ese tramo. Igual sucede con la parte del techo de túnel, donde tampoco encontramos usuarios del agua, ¿sí? Como les comenté, se verificó esta información con la entidad ambiental y se constató con trabajos de campo haciendo recorridos a las fuentes de agua que alimentan ese tramo semiseco. Con respecto al caudal mínimo, ¿cómo vamos a garantizar ese caudal mínimo? Ese caudal mínimo se debe garantizar con aforos periódicos a este tramo semiseco. ¿Sabe? Este caudal es variable, o sea, no siempre va a ser 2,38, sino que puede incrementar sus valores debido a los periodos climáticos, pero en el periodo que hay verano va a ser 2,8. Si hay un evento climático muy alto donde hay mucha sequía, se debe disminuir. O sea, hay 2 turbinas trabajando, entonces se deja a una sola turbina de manera de que se garantice este caudal ecológico. Bueno, me falta otra. Bueno, con respecto al nivel de aguas subterráneas, pues ya les expliqué que no había ninguna persona sobre el techo de túnel debido a que son aguas intermitentes y que a su vez son aguas que no son quebradas como tal, o sea, no es el nombre, sino que son alimentadas por agua descorrentida y por tanto no es viable como para un poblador captar agua de allí. Con respecto a los diseños de corredores de peces, hasta la fecha no se ha identificado pues, peces en el tramo del lecho seco y suponemos que no se han evidenciado quizás por esas barreras naturales que son estas dos caídas que están en ese tramo, que es el salto de la Sabina, el velo de Novia. Entonces por eso creemos, en caso tal de nosotros evidenciar especies allí, se debe aplicar esta medida de manejo que es el rescate de peces. Y con respecto a la gestión de sedimentos, hasta la fecha pues se hacen visitas periódicas de la entidad ambiental, se proponen actividades para mejorar y corregir las actividades que se vienen desarrollando y hasta el momento no se ha tenido ningún inconveniente con los sedimentos y los procesos. ¿Va a ser de frente? Pues no, más que preguntas, pues agradecerle a todos los expositores. Nosotros como municipio de Concepción no teníamos muy claro el proyecto. Primero porque ha sido un proyecto más de Alejandría y nosotros de pronto si nos han invitado hemos sido más apáticos de participar.
pero lo que vemos es que es un proyecto bastante interesante y que tiene toda la parte ambiental y tiene todo un componente bien interesante en lo que es producir energía limpia, que es lo que estamos necesitando en cierta medida para este tema del cambio climático. Pues agradecerle la participación de los expositores y vemos que es un proyecto que va adelante. Felicitar también a Alejandría, que fueron el único municipio que se sumó al proyecto. Como lo decía el doctor Luis Oliverio, no me tocó a mí, pero si de mi parte hubiera sido, hubiera hecho lo posible para hacer un préstamo con el IDEA o con alguna entidad para haberme sumado a este proyecto, porque de verdad que esto genera inversión social en los municipios. Y contaba también el doctor Luis Oliverio, por ejemplo, el municipio de San José de la Montaña, es un municipio que no vive sino de lo que le gira el gobierno, y con este tipo de proyectos pues tienen algunos ingresos importantes que alcanzan a sobrevivir. Yo hablaba con el alcalde de San José de la Montaña como en febrero, y a esa época todavía no le habían pagado a sus funcionarios la prima de Navidad, en febrero ya finalizando. Entonces, cuando este tipo de proyectos llegan a los municipios, cuando llegan las transferencias y fuera de eso de las transferencias también llega la inversión social que hacen aparte, o sea, todo el tema social, como lo decía ahora el doctor Luis Oliverio, se compromete con Concepción de construir unos pozos sépticos, de mejorar una cocina comunitaria que tenemos en Fátima y también de mejorar la escuela. La escuela está bonita, pero también requiere de algunos detalles importantes. Entonces, agradecerles y muchas gracias por la invitación. Gracias, alcalde. Continuamos. ¿Quién tiene otra duda o comentario, sugerencia? Bueno, de pesca. Se utilizaron chinchorros, se utilizaron jamas, se utilizó electropesca, las atarrayas, todos tenían diferente medida, o sea, para poder ir y colectar estas especies. En el caso del estudio nuestro en particular, no evidenciamos. Mire de que se ha intentado implementar otros métodos para poder nosotros encontrar especies allí. ¿Sí? Hasta la fecha no hemos encontrado, y como le dijo Lina, no quiere decir de que no hay. Todos los 5 métodos que aplicamos no nos arrojó resultados allí. Las medidas en caso de encontrar que es el rescate ha sido efectivo. Este último que fue realizado, estas mismas actividades fueron realizadas en este último de Hidroituango, que tuvieron una supervivencia del 98% de las especies. Entonces mire de que es muy alta y de esta manera se busca garantizar. Igual la persona responsable de hacer este estudio debe venir, mapear y encontrar el corredor para poder establecer la supervivencia de las especies. ¿Por qué aguas abajo? Aguas abajo siempre se propone porque allí no hay ninguna intervención de ahí en adelante del tramo del río. Entonces allí serían unas condiciones mucho más adecuadas para la supervivencia de estas especies. ¿Hay más muestreos o más? O sea, ¿lo van a seguir haciendo? Sí, nosotros debemos hacer para el cumplimiento del programa de seguimiento y monitoreo, tenemos monitoreo de fauna acuática, que ese es el que está ejecutando la empresa Plima, que son egresados de la Universidad de Antioquia, estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes vienen y anualmente se hace el monitoreo de fauna. También tenemos un monitoreo que es trimestral, que es el monitoreo de calidad del agua, que también se monitorean perificton y se monitorean también las especies ícticas o los peces. Es decir, estamos haciendo 2 monitoreos, obviamente cada uno tiene su objetivo, pero se está verificando esa fauna acuática. Entonces, esos monitoreos van hasta la generación hasta la construcción de la hidroeléctrica y de ahí en adelante siguen los monitoreos ya como tal, ya de la generación de la hidroeléctrica, ya eso lo determinará entonces Cornare o la autoridad ambiental, pero se están haciendo esos 2 monitoreos durante toda la construcción. El daño que hacen en dragas artesanales. Sí, las Se dragas refiere a la artesanales. pregunta de
Entonces eso nos afecta O sea, eso fue calidad. Calidad, No, calidad. no, y cantidad. En Porque cantidad no también. devuelven el agua al cauce. No, o sea, el cauce, o sea, esta minería ilegal también produce de que el cauce del río se baje, disminuya considerablemente. Entonces tenemos que tener medidas que aseguran que el indicador que vamos a medir realmente está midiendo solamente el impacto del proyecto que generamos nosotros hidráulico y que no estamos mal midiendo e incorporando las diferencias en caudal causadas por la minería ilegal. ¿La minería ilegal está aguas arriba del proyecto? Está entre Concepción, Alejandría y yo que visito permanentemente Fátima, la vereda Fátima de Concepción. También he visto. pero eso queda entre el tramo y queda en el tramo semiseco bastante también. minería de Alejandría hacia Fátima. Entonces, en términos de nuestro indicador que vamos a medir, porque vamos a medir cautelosamente el flujo del agua en este cauce que se llama Tramo semiseco. el tramo semiseco. Tenemos que asegurarnos que la forma de medición también contempla cambios en caudales afectados por la minería ilegal. Factores externos. Que no es solo la generadora. Incluso ya hay algo, yo creo que ustedes, no sé si de pronto ya saben que ya instalamos la estación meteorológica en la casa del señor Franco, ¿cierto? Que es en captación, y ahí nosotros estamos midiendo en tiempo real el caudal que está pasando por el río en ese punto, que eso está en el puente La Sabina, quedó, ¿cierto? En todo el puente de la casa. Es el hecho de que si llegamos a un nivel mínimo que es el 40% del caudal, ellos dejan de generar y devuelven esa agua toda al río. O sea, el caudal ecológico en momentos de mayor afectación no van a generar y no va a estar tan secado este tramo seco. Eso es un punto muy interesante, hacerle seguimiento. Entonces yo creo que debemos medir en este indicador cuando hay escasez de agua, el impacto sobre el caudal semiseco, cuando están generando y cuando no están generando. Otros elementos aquí sobre la cantidad de agua. No, pues, o sea, yo con respecto a lo que se viene hablando de la cantidad de agua, creo que ahí pueden haber varios factores que también se pueden incluir ahí para poder que esto el cauce del agua no se siga disminuyendo, como cuáles. La reforestación, que ya quedó bien pues concreto esto, y lo segundo sería como más interés por parte de las administraciones municipales y de la policía para estas minas ilegales, poderles hacer más control y más seguimiento. Eso sí es verdad, muy importante. Cantidad y calidad. Calidad de los Cantidad. Bueno, a mí lo que me preocupa pues como representante de los pescadores de puertos de Alejandría y como ambientalista también es que en ese tramo seco se va a generar una minería, pues o sea, la gente, todos los mineros de Alejandría se están preparando para cuando ese evento ocurra. ¿Cuál evento? Sé que esa parte del río, porque ellos van a tener acceso a lo que nunca pudieron acceder porque el río va a estar seco. Entonces, ¿verdad que va a quedar muy poca agua? Ellos no tienen acceso Al lecho del río no, porque... con el agua. ¿O es simplemente se le facilita? No se les No toma. facilita. No toma, lo que pasa es que eso se le facilita el acceso porque en este momento no pueden acceder porque el caudal del río no lo permite. Aquí se practica una mina de dragas que es sobre el caudal. ¿cierto? Pero ellos acceden a la minería en ese momento. No, yo Sí, pienso pero que esto se les facilita. O sea, lo que pasa es que si el río va a estar al 50%, ellos van a poder acceder al río, o sea, van a poder llegar donde nunca habían podido. Más fácil. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a llegar la sedimentación del agua, la contaminación del agua, y va a ser todavía más difícil que ustedes nos puedan garantizar a nosotros que esas especies sobrevivan ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tiene contemplado la empresa no solo para garantizar que las especies que están ahí sobrevivan,
sino para garantizar la calidad de esa agua. Bueno, a mí me parece, pero es una pregunta para el municipio y para la autoridad ambiental y minera, porque una cosa, cuando yo tengo un recurso mermado, cualquier contaminación se magnifica, ¿verdad? Varios órdenes de magnitud. Entonces, claramente la responsabilidad de GENMAS no es ser policiva en términos del tramo seco del río, o sea, no es parte de su capacidad ni su competencia, pero sí debe haber, pienso que esto tiene que entrar en el registro, una gestión con la policía, con el Ministerio de Minas, con la autoridad ambiental. O sea, esto va a ser el tramo más sensible en términos de la intervención de la minería ilegal. Esta es la más sensible. Esta es la más sensible. ¿Esto es minería de oro? Sí. Sí. Y hay la posibilidad de vertimientos de mercurio. Claro. No, pero ahorita no están trabajando con mercurio acá. Ellos es barequeo y con draga, pero no es... Acá es artesanal. Es más artesanal, o sea, todavía no han llegado hasta el punto del mercurio. Acá uno ve Pero sí hay maquinaria pesada. O sea, sí hay retroexcavadoras y de todo. Pero de todas maneras hay algo, y yo ahí sí resalto como lo que dice Tomás. Y es que, a ver, nosotros entendemos que hay una afectación en el río y por la disminución del caudal, ¿cierto? Entonces van a quedar como unas áreas descubiertas, que es lo que habla Jorge Mario, van a quedar unas áreas descubiertas y entonces los mineros pueden aprovechar ahí para empezar a hacer sus actividades, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no somos autoridad para decirle a los mineros que se vayan, ¿cierto? Entonces nosotros ahí, ¿qué podríamos hacer? Podemos mirar, por ejemplo, un trabajo y hacer un proyecto de educación en el tema de minería, pero nosotros simplemente apoyaríamos como el proyecto, porque es un trabajo que ahí se tiene que hacer con el municipio, que es la autoridad policiva, y en este caso la Secretaría de Minas de Antioquia y de Cornare, que son las entidades gubernamentales que tienen la capacidad y el poder de decirle a los mineros que no pueden ejercer el derecho a la minería ilegal, ¿cierto? Esa es como la única solución que le veo yo de pronto, es generar un proyecto con la alcaldía, ¿cierto? En la que que por ejemplo se eduque y sensibilice a la población para que no hagan minería ilegal. Eso es lo que veo yo que podemos aportar nosotros desde Generadora Alejandría, más una sensibilización y una capacitación que una actividad policial, porque nosotros no tenemos esa actividad. En el momento en que esté operando la generadora, sí, y los mineros estén en ese tramo, va a afectar de alguna manera el buen funcionamiento de la misma, porque la sedimentación va a aumentar. Pero nosotros, va a afectar todas pero mire que nosotros en el tramo semiseco, ¿cierto? Eso es un tramo que es natural, o sea, ese tramo ya nosotros no lo vamos a intervenir, nosotros estaríamos en la captación aguas arriba, ¿cierto? En la captación es donde nosotros tenemos los sedimentadores y limpiamos el agua, ¿cierto? De ahí ya queda el tramo semiseco, no porque la captación la hicimos antes, entonces sí puede haber una afectación, pero es de la sedimentación aguas abajo ya por lo que hagan los mineros, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos tenemos la boca toma y ahí es donde desviamos el agua, la limpiamos y le hacemos la sedimentación, pero el agua que sigue corriendo, ya esa agua nosotros no la volvemos a tocar. Y ya más abajo es que vertemos la que nosotros turbinamos y utilizamos para el proceso de generación de energía y se vierte más limpia, porque ya se sedimentó, se le quitaron, los sedimentos y se vierte un tramo más abajo más limpio, ¿cierto? Entonces, esa afectación entre el tramo semiseco a nosotros para la generación de energía como tal no nos afecta. Se afectaría, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, ya todo el tema, por ejemplo, que aumenta la sedimentación y los impactos se van a magnificar, pero como les digo yo, es una cosa que nosotros ya no podemos ejercer actividad policial, ya eso es la única, el apoyo que yo veo que nosotros, que como GENMAS y Generadora Alejandría podemos dar, es de pronto crear un programa de sensibilización y capacitación en el tema de minerías.
explicarles, por ejemplo, cómo se tienen que desarrollar los procesos, cómo pueden legalizar la minería, explicarles, por ejemplo, metodologías pues, de minería artesanal que de pronto sea como menos contaminantes, y resaltarles como mucho los impactos al medio ambiente y a la comunidad en sí que se generan por eso. Pero no. Yo le quiero decir algo. El municipio de Alejandría nace de la minería y por tradición ha sido un pueblo minero. Históricamente la base de la economía, muy interesante. La base de la economía aquí es la explotación minera y el café. Minería de oro. Sí, de oro. Son muchos los mineros, las familias que viven de la explotación minera, aunque sea en este momento que ya es mucho menos que hace 10, 15 o más años. Pero en ese momento aún, inclusive las familias que se fueron por conflicto armado y regresaron, que no tienen sus tierras, la única opción de vida es la minería, aunque sea artesanal. Aunque sea bariqueo. Que lo diga Marlene, que es la inspectora de policía y quien está encargada de la minería en nuestro municipio. Entonces nosotros tenemos un proceso con la Secretaría de Minas, con CORNARE, no es nuevo. Lo que tú decías, Anita, capacitación, sensibilización, ya hecho por le hemos hecho todo lo que usted quiera. Eso ya es cultural, Aquí, eso igual ya es algo cultural. Aquí lo único que vale es que es una forma de vida, es una forma de conseguir. Es Inclusive hay momentos en que dicen, bueno, ustedes no nos van a dejar trabajar, ustedes les traemos las dragas, las ponemos aquí y que la alcaldía nos merque. Nos sostenga pues familiarmente. O sea, para nosotros es un problema social grande. Es un problema ambiental, es un problema social. La Secretaría está... No, pero entonces, perdona, que se me ocurre algo. Lo digo como delegada yo soy la delegada de asuntos mineros. Entonces, hoy es ¿qué? Hoy es 8 de mayo, ¿cierto? Entonces, para terminar esta central falta tiempito, ¿cierto? La norma es muy clara y dice, el decreto 1575 dice que hay que proteger a las empresas que producen energía como un servicio básico. La norma dice que el Estado... El Estado tiene un decreto, el 1575-2011, donde dice que hay que proteger las empresas que producen energía. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí en este momento? En este momento ya la gente sabe dónde va a minear y es demás, es que yo también me recorro el campo, me recorro los ríos, yo salgo mucho, yo no soy de escritorio y yo ya sé dónde están las dragas ubicadas y les hago visita y todo eso. ¿Qué se me ocurre que podemos empezar a trabajar? De una vez hay que empezar a trabajar el tema, en el tema de que no se podrán hacer explotaciones mineras para proteger en esos puntos desde ahorita, si les hacen en esos tramos. Si yo soy capaz de visitar casa y persona a persona, eso a mí no me queda grande, para decirle a todos los alejandrinos y a todos que en ciertas zonas para proteger las especies no se podrán hacer actividades mineras. Además, el Código de Convivencia Ciudadana para Antioquia, usted sabe que la minería de subsistencia es el bariqueo como tal. Y para el bariqueo yo solamente puedo usar la batea y la pala, no más, la bateita y la pala. Entonces, si desde ahora, a la par que camina el proyecto, nosotros empezamos a trabajar ese tema, ya la cosa no va a ser tan dura, ¿sí? Porque si bien tenemos una cultura de hace 1000 años, no importa, pero si yo desde ahora digo, para proteger las especies, para proteger la empresa, para proteger los recursos, en esos tramos no se pueden ejercer actividades mineras, no se van a poder ejercer. O sea, no es dejar la tarea para lo último, es hacerla desde ahorita. Una prevención. ¿Sí? Interesante. O sea, coger tramos donde sea prohibido. No, porque lo digo yo, mire, Isagen es dueño de todos los embalses aquí que nos rodean. Sí, y yo tengo procesos desde el 2008 y el año pasado yo los desalojé a través de un debido proceso administrativo, ¿sí? Con el 1575, que dice que o usted presenta título que justifique la permanencia en el predio o sale. Obviamente se le aplicó debido proceso, o sea, eso no fue así. Y hubo mineros allá que llevaban 1000 años y les tocó salir porque es que ese predio es de Isagen y Isagen reclamó protección. El decreto 1575 protege las empresas que producen energía. Entonces, ¿cómo resumimos
este programa que vamos a implementar juntos? Todas, o sea, campañas, no sé, ayúdenme con el tema. La entidad Yo suya, diría ¿cómo que se llama? sería como es la inspección de policía. La inspección de policía propone Es realizar muchas campañas campañas que en esos tramos que habla Carlos para proteger las especies, el caudal, la misma tierra, todo eso se sepa con antelación a la par que camina el proyecto que no se pueden ejercer actividades mineras. Eso, que se prohíba. Que se prohíba. Y nosotros lo podemos prohibir en nuestro territorio. ¿Me explico? ¿O el municipio ya lo ha ¿Proyectos intentado? productivos? Sí, es decir, no. Diría, acéptenos café, acepten. ¿Y qué dijeron? No, es que para salir de allá nos tienen que dar 30 millones a cada uno, no vamos a trabajar. No, o sea, es la actitud de facilismo. Deme 30 millones, me voy. Hágame un lote de ganado para trabajarlo, hágame un lote de café. Entonces llegó un punto en que esa gente se cansó y ya me dijo a mí, bueno, o actúa o usted va para la cárcel, porque usted no está haciendo nada como inspectora y delegada de asuntos mineros. Entonces con el dolor en el alma me tocó actuar. Pero el gobierno fue muy sabio, sacó un decreto así rápido que me permitió acelerar el proceso. Cuando tú hablas de proyectos productivos, Sí, tampoco me parece muy bien tenerlo como alternativa y empezar a trabajar de todas maneras. O sea, está bien. Me impiden trabajar allá, pero me ofrecen otra alternativa. Sí, pero eso es un tema que podemos trabajar, o sea, ya quedamos en que, por ejemplo, nos podemos sentar a revisar a crear como una estrategia para empezar a aplicar desde ya, ¿cierto? Para sensibilizar a todos los mineros frente al tema de explotación en el tramo semiseco, que es el que más afectado se va a ver, ¿cierto? Y lo otro que podemos hacer, que eso se incluye dentro del plan de manejo ambiental, es revisar de pronto qué proyectos productivos se pueden, eso hay que irlo como tanteando a ver qué les va gustando, porque finalmente es selección de ellos, ir revisando qué proyectos productivos se pueden implementar con ellos como plan B. Yo la entiendo a ella porque eso se vuelve un proyecto productivo, no le va a servir porque un proyecto productivo es a largo plazo. Entonces ya no, económicamente no le sirve. Entonces sí se vuelve como complicado sacarlo de ese territorio de la minería a pasarlo a proyectos agrícolas o a proyectos ganaderos, porque rentablemente no están acostumbrados a ganarse menos y en más tiempo. Y muchos no tienen tierra. Es correcto. O sea, en este momento estamos ejecutando varios proyectos productivos con la unidad de víctimas para los retornados y las víctimas del conflicto. Y hay muchos proyectos productivos que no se pueden ejecutar porque no tienen tierra. Son poseedores. que agravan el grado. Bueno, entonces este indicador queda medido. Tenemos el contexto de la minería, que sería parte de la evaluación y el manejo del indicador. Llama acceso a inversiones y se refiere específicamente a las oportunidades, a las nuevas oportunidades de financiación o inversión en la zona. La definición, si mal recuerdo el 8, era, imagínense que bueno, ya está fluyendo más gente para la fase de operación, de construcción y o de operación y o visitas, y entonces eso dinamiza de alguna manera la creatividad de los pobladores, lo cual trae nuevos negocios y esos nuevos negocios traen más renta. A eso es a lo que se denomina acceso a inversiones. Que va a haber turismo también. O turismo, correcto. ¿Ustedes consideran que es relevante el indicador? Claro. ¿Y lo consideran un indicador que afecta positivamente o negativamente el municipio? Positivamente afecta. Aquí lo decía Camilo, también aumenta el valor de la tierra. Eso es correcto. Eso es importante. Las propiedades se valorizan. ¿Esperarían ustedes que de alguna manera se midiera, se pusiera atención a estas nuevas iniciativas de rentas dentro de la población? Por ejemplo, números de, no sé si hay cámara de comercio acá. El oriente. Entonces, número de las ideas, nuevos proyectos dentro de la región. Cuando tengamos el pavimento.
demos vía pavimentada, en estos municipios van a tener desarrollo, el resto. Es muy opaco el panorama. ¿Y la esperan para cuándo la vía pavimentada? Para cuando hay casos de pavimentar en otro lado. De repavimentar. Cuando acaben en todos los otros lados, vienen para acá, me imagino. Que no tengan dónde invertir. Ok. Súper. Vale. Ok, entonces llegamos al último. Se llama transferencia de tecnología y autosuficiencia tecnológica. Eso se define como transferencia tecnológica es el proceso de transferir habilidades, conocimiento, tecnologías, métodos, tipos de producción e instalaciones entre gobiernos, universidades u otras instituciones para asegurar que haya un mayor desarrollo científico y tecnológico y que éste sea accesible a una mayor cantidad de usuarios que los puedan desarrollar y usar la tecnología en la producción, procesamiento y aplicación o prestación de servicios. ¿Consideran que existe transferencia de tecnología por parte del proyecto hacia las comunidades? Tomándolo como, por ejemplo, todo lo que las personas que se emplean allá han aprendido, por ejemplo, gente que no tiene mucha idea de estar allá trabajando, han mejorado un poco la hoja de vida para mí, eso es una transferencia de tecnología. Ahora, yo quisiera hacer énfasis en un programa que el doctor Luis Oliverio ha mencionado inicialmente, que es la posibilidad de que algo de energía solar sea implementado acá como un piloto para suplir ciertas necesidades de la planta. Entiendo que ese programa, doctor Luis Oliverio, usted me corrige, ese programa incluye formación a líderes de la región para mostrarles cómo funciona, Lo que estaba contando ahorita Anita, la idea es organizar con grupos de personas que vayan y mostrarles cómo funciona el sistema. Y el sistema es, digamos, es distinto al que tiene en todas partes, que poner una planta de diésel o de ACPM. Aquí no, aquí la vamos a poner de energía solar. Y aquí no se entonces sería algo muy innovador. Y entiendo que van a haber talleres de capacitación a la población para indicarles primero que vean cómo funciona, luego que sepan cómo poder instalarlo. Seguramente en un futuro, con un ejemplo tan evidente, habrá gente que diga: yo pongo mi empresa de poner paneles solares, y esa es la idea hasta donde yo lo entiendo. La idea es generar como un efecto multiplicador, o sea, que la gente vea que sí se puede, que correcto, sí funciona, y que es realidad, porque uno le dice funcionaría no la prueba de dónde hay. Entonces que puedan ir y ver una cosa funcionando y que van a ver los computadores pegados a la energía que es solar y el bombillito con energía solar. Súper, súper. Para ustedes eso es información suficiente. ¿Quisieran más a este respecto de la transferencia de tecnología? Hacer la visita. Sí, las visitas guiadas. Bueno, Gustavo, dígame, ¿cómo le ha parecido esta socialización o esta reunión de carácter informativo de INGEA? A ver, muy importante porque específicamente nosotros como habitantes de Concepción no estábamos muy enterados específicamente del proyecto. Vemos un proyecto que tiene unos grandes impactos, no solamente sociales, sino ambientales, por lo que se tiene el tema de la energía limpia, que es lo que están trabajando y que creo que es el aporte más importante para el tema del cambio climático que se está dando tanto en el mundo. Entonces, pensamos que es un proyecto bien direccionado, que está siendo bien construido y que va a mejorar la calidad de vida de estos habitantes de estas regiones de Santo Domingo, Alejandría y Concepción. ¿Cómo ha recibido el municipio de Concepción, especialmente la vereda Fátima, la llegada de la generadora? Claro, eso va a generar una dinámica distinta porque van a tener proyectos de inversión, de infraestructura, e igualmente todo el trabajo de fortalecimiento institucional que van a tener a través de las juntas de acción comunal y las comunidades de niños, jóvenes y adultos que están asentados en la zona. Claro, ¿por qué es importante, como usted
para usted como representante de Concepción este espacio? Bueno, porque es que aquí es donde se aprende y se conoce, porque uno puede que diga por fuera otras cosas distintas, y cuando viene a estos espacios es que uno conoce y se dinamiza de verdad la información. ¿Hay algo para agregar o para decirle a la empresa? No, yo lo que sí quiero agregar es felicitarlos por el compromiso primero que tienen con el medio ambiente, con la región, con los municipios que hacemos parte de la influencia, y que para adelante con este proyecto bien interesante que va a generar una dinámica bien importante para estos municipios del oriente y del nordeste antioqueño. Muchas gracias. Entonces, ¿qué se podría hacer? En los monitoreos de fauna se hace seguimiento de esta especie, y cuando entre en operación el proyecto, es importante hacer el seguimiento sobre esa. Hay algo muy importante, y es que en los monitoreos que nosotros hemos hecho, como no... Hasta luego. Hasta luego. Chao. La verdad es que es difícil como avistar este pato, no es tan fácil. Por eso... Eso. Muchas gracias. En la reunión, cuando se expuso el resultado del último monitoreo de fauna que se hizo, es que, por ejemplo, si ellos ven, o sea, que vayan tomando nota y como que nos vayan avisando de los avistamientos de, por ejemplo, nutrias, el pato y este tipo de animales que se ven, porque a veces es muy difícil, como los monitoreos se hacen en un periodo del año, a veces es difícil avistarlos, pues, pero... Si el caudal no se respeta, si no se respeta, si no hay la evidencia del pato. Con respecto a la nutria, a eso no le afecta. Y la nutria es muy beneficiada por los proyectos a tiro de agua, porque miren que la sube es apenas de 6 metros. O sea que no es ninguna barrera para poder desplazarse en el tramo semiseco y pasar al río Nare, ¿sí? Igual se ha observado en quebradas, ella no necesita como lo que ella sí necesita es que haya peces. Entonces ella en momento puede estar pasando, si no hay peces en ese tramo, ella va y busca los peces en ese lugar. Pero ella sí no va a ser afectada. ¿Tenemos un programa de monitoreo de estas especies? Sí, tenemos un monitoreo de fauna que es el que Lina les explicó ahorita en la exposición. ¿Y eso va a continuar en el tiempo? Eso continúa, sí. Entonces yo creo que eso debes acompañar el proyecto de... Bueno, o sea, estas especies de las que estamos hablando, el pato de Torrentes y la zabaleta, pues, sabemos que son especies muy importantes porque son endémicas, y en el caso pues, de este pato de Torrentes es una especie muy difícil y es muy exigente por el medio que ella necesita para sobrevivir, ¿cierto? El avistamiento, por ejemplo, yo tengo registros en video y en fotografía del pato de Torrentes. Entonces, es cómo la gente, los que vivimos acá, podemos aportar a ese estudio con el conocimiento que tenemos, o con las fotografías que tenemos, con los registros que tenemos. Y también me gustaría saber cuáles son esas acciones que más va a implementar, pero las acciones puntuales para garantizar la supervivencia de esas especies en el tramo seco. ¿Por qué? Porque este pato prefiere, o por lo que hemos podido observar, prefiere las cascadas, ¿cierto? Entonces hay una parejita en la cascada, en la parte alta de la Sabina hay una parejita, y hay otra parejita en la cascada del Velo de Novia. ¿Por qué es difícil verlas? Pues, están por la mañana y están por la tarde, porque todo el día ellos hacen sus recorridos por el río alimentándose. Entonces, o sea, lo que queremos saber es cuáles son las acciones puntuales que tiene GenMás para garantizar la supervivencia de las especies. Ecológico, se debe respetar esas corrientes, como dice Calumari, Jorge Mari. Él aprovecha esas corrientes y de ahí obtiene el alimento. ¿Sí? Entonces se debe garantizar que esa corriente continúe, ¿sí? Respetando el caudal ecológico. Con los monitoreos se constata la evidencia de la especie,
y en caso tal de que haya una afectación se debe monitorear esa población en ese tramo especial, pero en caso de evidenciarse que no se garantice la corriente que necesita para poder sobrevivir. Con el caso de la Zabaleta está el rescate de peces. En caso de encontrarse pues, en ese tramo seco, se debe hacer el rescate de peces para asegurar la supervivencia de esta especie. Pues el impacto sería en la construcción en el área mayor pues, a desarrollar aquí cuando estén haciendo los... En términos de los empleos en construcción. Pero son empleos rasos, realmente empleos para profesionales, técnicos y tecnólogos, no es que sea mucha la demanda que tenga el proyecto. Y después de construida, realmente los empleos que se van a generar son muy poquitos. Es impactante, yo diría que de 1 a 100. ¿Tú crees que realmente no vale la pena medir este No, no es que no valga la pena, sino que para el municipio como tal no es tanto el aporte en el empleo, hay un gran aporte en lo que es las regalías, en lo que es la inversión social, en lo que es el acompañamiento ambiental, la inversión ambiental y social, pero en cuanto a empleo no me parece. Entonces, para nuestros fines, si nosotros vendríamos aquí a decir que va a generar mucho nuevo empleo, tendríamos que medir eso y constatar eso, pero como no lo estamos diciendo, pues yo creo que este indicador realmente no es un indicador relevante para medir el impacto del proyecto sobre el bienestar del empleo. No, yo no estoy diciendo que no sea